me digas. No me digas. No me digas. Café con sabor amargo. Al aire. Señores, gracias por estar con nosotros en un programa más de Café con sabor amargo, como cada martes con don Luis Correa. Ya, don Luis, a un mes, como te estaba platicando anteriormente, a un mes de la sana distancia con la nueva tecnología, transmitimos, es importante realmente agradecer a toda la gente que nos ha seguido, sus comentarios, sus críticas, gracias, se los agradecemos mucho. Y Luis, una semana más. Bueno, saludamos al público, le agradecemos que nos haya seguido, hemos hecho un esfuerzo con esto de la transmisión a vía remota o de manera remota, para estar en contacto y seguir diciendo las cosas como las vemos, que creemos, pues alertar de alguna manera a la población con nuestros juicios de las diferentes cosas que en el país y en el estado suceden. Pues es un gusto estar nuevamente contigo, Gerardo. Saludamos a todos. No, de parte, Luis, a nivel nacional, ¿cómo es posible que en una semana tras semana no dejas sorprender todas las acciones que de veras el país con COVID y nuestro presidente? Híjole, no deja sorprender cada día. Bueno, no sé si lo hace a propósito, sí, o de plano, no sé qué pasa. Hemos comentado, Gerardo, en programas anteriores que si bien la mayor preocupación de los mexicanos es los efectos médicos o los efectos hospitalarios, de internación en hospitales y los efectos económicos de la pandemia del COVID, pues es la mayor preocupación de todos los mexicanos. Pero dentro de esa preocupación, nosotros hemos tenido los últimos programas comentando algunas de las acciones, decisiones o actitudes del presidente de la República y su gobierno, el gobierno federal, que no necesariamente tienen que ver directamente con lo que está pasando con la pandemia, pero sí llaman la atención que en estos momentos pareciera ser que la preocupación principal o el objetivo principal no es combatir los efectos de dicha pandemia. Mira, de la semana pasada que platicamos de algunas cosas a hoy, han sucedido algunos eventos que son dignos de comentar. Creo que al día siguiente que transmitimos el programa de la semana pasada, el presidente se enfrascaba en un nuevo debate con los medios de comunicación, donde decía quiénes son buenos y quiénes son malos de alguna manera, ¿no? O reiteraba esto. Entonces, me parece que en cualquier momento, no en tiempos de emergencia sanitaria, en cualquier momento el presidente de la República debiera llamar a la unidad del pueblo al que gobierna. No se ha visto, al menos no de esta manera, que un presidente utilice su tribuna, que es excepcional. O sea, nada es comparable a la tribuna de un presidente de la República, y mucho menos como él la ha construido con ese ejercicio cotidiano de comunicación que más pareciera un ejercicio de propaganda. De alguna manera le sigue llamando y sigue hablando a los suyos y sigue ubicando a los malos en la película para alimentar anímicamente a los que lo favorecen o a los que están de su lado. Entonces, nunca realmente de estas características habíamos visto usarse la tribuna excepcional, como digo, de la presidencia de la República para denostar a alguien o a un grupo de personas o a un enorme grupo de mexicanos. Porque el enfrentamiento no solo lo hace respecto de los periodistas, y que en lo de los periodistas se ve claramente que todo aquel que no esté de acuerdo con sus ideas pasa a la bolsa de los fifís, de los conservadores, de los que no quieren que a México le vaya bien. Incluso lo ves, ¿sí? Luis, eso quería platicarte. Esto es posible. Siempre, desde empezó este gobierno de AMLO, la culpa es de los conservadores, la culpa es de la derecha, la culpa es del PRIAM. Ahora sí, como decía el negrito, el presidente es puro y limpio, es casto.
Aquí Sí, el no, problema pero es que simplemente aún, aquí, aún suponiendo que fuera puro y casto, me parece que la actitud que asume es equivocada y que cualquiera, incluso hasta los que lo favorecen, incluso hasta los que lo apoyan, pudieran entenderlo. Porque mira, parte del discurso que él hace, que mucha gente dice, ay, ¿quién le va a creer? Es una torpeza lo que dijo. A ver, a ver, a ver. Yo insisto, como insistí el programa pasado contigo, cuando decías que ¿quién le cree? No, sí le cree, la gente le cree. Yo leo los comentarios de gente que lo apoya de todos los niveles, de todo tipo de oficios, empresarios inclusive que lo defienden, que eh, la cantaleta la han comprado muy bien, la han comprado tan bien, que nos responden a los que criticamos al presidente, diciéndonos que parece ser que nosotros queremos que le vaya mal. Y yo he sido muy claro en ese sentido cuando he hablado de esto. Yo en lo que obra mal, quisiera que le vaya mal, pero no quisiera que la resultante fuera que a México y a los mexicanos les vaya mal. Quiero ser claro en esto. A ver, creo, no sé si en el juego de palabras no soy suficientemente claro. Si yo algo está siendo equivocado, frente a algo que está siendo equivocado, quiero que le vaya mal, es que quiero que le vaya bien a México. A ver, si tú ves a un presidente corrupto, tú quieres que su corrupción fluya naturalmente, se incremente y tenga éxito en eso, o quieres que le vaya mal para que a México le vaya bien. no, Si yo tú quiero que le ves que vaya un mal para poder hacer presidente, bien todas las cosas a claro, México. entonces cuando los que criticamos algo del presidente, no es porque queremos que a México le vaya mal, sino queremos que lo que está haciendo mal el presidente no le funcione, porque los perjudicados somos los mexicanos. O sea, yo no deseo que al presidente le vaya mal, pero si está obrando mal, si se está equivocando en la ruta, si está equivocando el camino, si están anteponiendo sus intereses políticos, si están anteponiendo su rencor, su odio, su complejo o lo que sea, en contra de un grupo de mexicanos que están haciendo bien por México, pues saben que yo sí quiero que le vaya mal en esa acción, pero no para que a México le vaya mal, sino para que a México le vaya bien. Si Pero el presidente está... ¿eh? Pero el problema es que realmente parece que no va a cambiar el rumbo, no va a cambiar de política, de No, acciones, sí, y cada día está peor. no creo que vaya a cambiar, Gerardo. Los que tenemos que librar a México de las malas decisiones del presidente somos la población en general. No tenemos que, pues, de alguna manera, resignarnos fatalmente a que nos va a llevar la fregada. Lo primero que tenemos que entender es qué es lo que pasa comunicacionalmente de él. Hay que, de alguna manera, a los que lo apoyan, razonar con ellos. Parece ser que no se puede razonar, pero sí se puede, porque los argumentos que dicen son los mismos. Es que el PRIAN hizo muy bien. Vamos, yo te firmo que los gobiernos panistas y priistas no hicieron lo suficiente para que la población esté contenta y satisfecha con los resultados. Está bien, vamos a dar por sentado eso. Vamos a ver qué está pasando ahora. Porque si lo que pasa ahora es que un presidente hace todos los días una batalla contra un segmento de la población, sean periodistas, sean empresarios o sean mujeres que reclaman respeto a sus derechos, ¿no? Pues, hombre, a ver, eso es lo que esperábamos de un presidente. Resulta que los que apoyaron a Andrés Manuel para que llegara, que tanto pedían que se les hiciera caso, que se atendiera la crítica, que los cuestionamientos que se le hicieran al presidente tuvieran una respuesta seria y sensata. Hoy resulta que ya no creen en eso. Hoy resulta que las críticas, los cuestionamientos, incluso con cifras oficiales que da el mismo gobierno, cuando es cuestionado al presidente, resulta que ahora está mal cuestionarlo. ¿A qué hora dejaron de creer que al presidente de la República había que cuestionarlo? Resulta que ahora porque es suyo no hay que cuestionarlo. Ahora resulta que la crítica no debe existir cuando el presidente es el mío. Entonces resulta que las instituciones, la libertad, el derecho y todo está supeditado a quién es el que preside el país. No, pero por eso es grave cuando ves que hay una ley mordaza, que realmente, ¿cómo se llama? Cualquier chairo o cualquier cosa
enseguida sale la ley Mordaza. De facto lo hay. De facto lo hay. Lo hay instruido, alimentado, animado desde la propia presidencia de la República. Eso es lo grave, porque no es un candidato que está planteándole a los ciudadanos su visión del país. No, es el que usa el recurso de todos los mexicanos para ir en contra de una parte de los mexicanos. No es lo mismo. A ver, eso que le podían aplaudir en el discurso de mitin, no se vale en el discurso desde la presidencia. No se vale. No se vale. No se vale. Sí, es interesante, porque realmente, y tú tienes razón, y tú lo has dicho y hemos dicho todos, si la ciudadanía no se pone las pilas, si los empresarios no empiecen y sigan con el temor de que los van a investigar, si los políticos, todos los gobernadores se quedan callados porque tienen cadáveres en sus closets y tienen que empezar a ver por su gente, esto no va a cambiar, pero es la ciudadanía que tiene que impulsar ese cambio. Todos, cada uno de nosotros. Yo a lo largo del programa quisiera yo tocar diferentes aspectos, pero tú ahí metiste uno, o sea, los empresarios es un capítulo aparte en esta semana que ha transcurrido, pero acabas de meter uno que yo no tenía en la mente y es oportuno señalar, que es el asunto de los gobernadores. La mayoría de los gobernadores, incluso antes de la elección, los que ya eran gobernadores en ejercicio. Me acuerdo de discusiones en nuestras oficinas en medio de la campaña pública, donde los gobernadores iban corriendo hacia el candidato Andrés Manuel. En ese entonces se dijo, bueno, es que ya dieron por un hecho que Andrés Manuel va a ganar y de alguna manera están buscando entenderse con él. ¿Okay? Entró de presidente ya constitucional, no solo electo, sino ya el ejercicio gubernamental Andrés Manuel, y gobernadores de oposición, en teoría originarios de partidos de oposición, se plegaron a las instrucciones o al modo del presidente, ¿no? Incluso ya gobernadores nuevos, porque hubo un lote de gobernadores que cambiaron precisamente en esa misma elección, coincidente con la de la presidencia de la República. Y cuando algunos criticamos la actitud de los gobernadores que teóricamente debieran oponerse a las disposiciones del gobierno federal por discrepar radicalmente de los postulados, incluso constitucionales, de la función y alcance del ejercicio gubernamental en los estados, mucha gente defendió la actitud de los gobernadores diciendo es que ellos no se pueden pelear con el presidente. O sea, ya ponían en términos de pleito, cuando yo lo que decía es que públicamente debían de diferir y señalar claramente lo que estaba pasando. ¿Qué pasó? Que desgraciadamente, como suele suceder, el tiempo le da la razón a quien la tiene, o desafortunadamente suceden las cosas que algunos alertamos. El presidente se ha mostrado totalmente discrepante del interés del ejercicio de los gobiernos de los estados. Entonces, ahora sí, los gobernadores de los estados, pues algunos dicen que se quieren salir del convenio de coordinación fiscal firmado en tiempos de López Portillo. ¿Por qué? Porque no le están resarciendo el dinero generado en sus estados a la hora que reclaman reasignación de recursos para enfrentar específicamente en estos momentos la contingencia ambiental por efectos de la pandemia del COVID-19, ¿no? Cuando ven que les mandan material pues de pésima calidad, cuando ven que no reasignan recursos, cuando empiezan a sentir la presión de sus empresarios, de sus empleadores en el estado, porque el gobierno federal no está tomando las medidas de respaldo a ellos. Y entonces ahora sí los gobernadores ya se empiezan a sentir incómodos de no hacer algo para enfrentarse, para discrepar públicamente, cuando menos para que su población se dé cuenta que están haciendo la batalla o están dando la batalla frente al gobierno federal por el interés de sus gobernados. Tú dices una cosa que me parece dura, pero seguramente cierta. ¿Cuántos muertos tienen en el closet? Entonces resulta que el argumento de estoy haciendo la tarea
para que no me trate mal el gobierno federal, resulta que la realidad se impuso y la advertencia que algunos hicimos de que te va a tratar mal, aunque te portes bien, porque su interés político es discordante del tuyo. O sea, él no va a respaldar a un gobernante que en primer lugar toda la vida ha dicho que si es priista o es panista es la misma porquería. Lo ha dicho. Que son corruptos y se van a transar el dinero, también lo ha dicho. Además son adversarios políticos estatales y él quiere ir por todo el territorio nacional. O sea, él quiere ir por lo que le hace falta. Entonces, por eso algunos advertimos que el gobierno federal iba a maltratar a los gobernantes estatales porque no quería ni iba a querer que ellos queden bien ante su electorado. A él le interesa que ellos queden mal y que sus operadores políticos en los estados alimenten con su trabajo la imagen de un presidente benefactor, ¿no? Esta advertencia no se tomó en cuenta. Bueno, ese argumento de que para que los traten bien ya se agotó. Si deciden seguir sometidos a las maneras, a los modos, a las decisiones y a las acciones gubernamentales federales en detrimento tanto del ejercicio gubernamental estatal como de los pobladores de los estados, ya será por otras razones. Sí, de hecho, entonces sí entro al argumento que dices tú. Bueno, ¿qué tienen dentro del closet para no asumirse gobernantes de los estados en defensa de los intereses de sus gobernados, no en defensa de su relación con el presidente de la República, ¿no? Ese es algo que hay que cuestionarse. No sé si de este tema quieres comentar algo. Te veo. Sí, fíjate, es que lo interesante del tema, Luis, es que realmente, ok, pero ya con eso que está pasando, se le rompió completamente el esquema, tanto al presidente como a los gobernadores, porque se desnudó cómo está la política de él. Y yo creo que es el momento en el cual los gobernadores, como tú dices, es el momento de posicionarse y defender a cada uno de los habitantes de sus estados y quitar ese miedo, ¿no? O sea, me van a fregar, sí o no, entiéndanlo. El presidente no va a jugar nunca con ellos, va a jugar para él. Y eso lo vamos a ver muy pronto. Eso lo hemos advertido y como digo, desafortunadamente el tiempo le da la razón a quien lo tiene o la verdad fatalmente se traduce en realidad y las advertencias pues pesimistas, ¿sí? Pesimistas, y yo siempre he dicho, cuando yo pienso mal, pues me quedo corto y quisiera no tener la razón, pero sucede. El presidente se ha mostrado tal cual es, creo, y lo dije en un programa, creo que hace 3 programas, uno de los primeros problemas que tenemos en México, es la incredulidad de que lo peor no va a pasar. Y sucede. Y sucede, cuando creemos que el presidente no es capaz de determinada cosa, resulta que es capaz de eso y más. Y es parte de lo que falta comentar de esta semana, Gerardo, porque no solo fue el episodio con los periodistas, fue el episodio que no ha terminado con los empresarios, el del Consejo Mexicano de Negocios y el BID, ¿no? El Banco Interamericano de Desarrollo, que ocupó una plática o una parte de la mañanera de Andrés Manuel, si no me equivoco, del día de ayer, ayer o antier, donde dijo que no le gustó el modito y que los funcionarios federales no están de florero. Una vez más repitió lo de florero. Ese episodio me parece realmente significativo, independientemente quiénes sean un lado y quiénes sean el otro. Porque yo no voy a defender a todos los empresarios, pero sí voy a defender a los empresarios en términos generales, porque me parece que su función es imprescindible en cualquier economía. O sea, los que generan empleo, los que generan riqueza, son los negocios privados, donde hay trabajadores y hay propietarios, y ambos se esfuerzan por ser productivos, generar bienes y servicios que satisfagan a la población y que tenga utilidades. Ahí es donde se genera la riqueza. No es el gobierno el que genera la riqueza, no es el gobierno un empleador,
si acaso un generador de plazas, pero no es un empleador, no es un generador de riqueza, es un consumidor de la riqueza que se genera en el seno de la sociedad. Pero yo no voy a defender a los empresarios o a estos empresarios. El hecho es que el Consejo Mexicano de Negocios genera ante el Banco Interamericano de Desarrollo un respaldo para ir en auxilio de las empresas y por tanto de los empleos que se estima que en unos cuantos meses llegarán a desaparecer más de 1.300.000 empleos, cuando el presidente, por otro lado, por vía de decreto, está diciendo que él va a crear 2 millones de empleos, ¿no?, en los próximos meses. En ese decreto, que pudiera ser todo un programa, establece una serie de cosas absurdas, y absurdas no solo en su contenido, sino absurdas de que el legislativo esté muy de acuerdo con lo que el jefe diga, ¿no? Y entonces de repente dice, voy a desaparecer 10 subsecretarías, no sabe ni cuáles, ni cuánto se va a ahorrar, dice que no va a despedir al personal, es el mismo decreto que incluye por decreto que los funcionarios van a renunciar al 25% de sus salarios, en el que viola la ley y dice que ya no se les va a pagar aguinaldos, etc. Entonces, la exigencia que le hace a los malos de las películas, a los empleadores, a los empresarios, a las exigencias que le hace en favor de la clase trabajadora de este país, resulta que las viola. O sea, le pide a los demás lo que él ni siquiera con dinero ajeno, porque el dinero no es de él, el dinero del gobierno es del pueblo, está dispuesto a hacer en favor de los trabajadores del mismo gobierno. Pero, a ver, vayamos al capítulo del BID y del Consejo Mexicano de Negocios. Resulta que pues, los empresarios hacen esta gestión, el BID la ve pues, hasta como necesaria. El BID entiendo que ubicaría recursos en el Banco Central, en el Banco de México, para que el Banco de México tenga el recurso para entregarlo a manera de créditos, etc. El gobierno federal, encabezado por Andrés Manuel López Obrador, específicamente en actitud de él, se molesta frente a esto. ¿Por qué digo que más allá de quién está de qué lado, y el asunto es con empresarios si voy a defender o no a los empresarios? Porque me importa el hecho. Imagínate, yo así veo este episodio, que te estás ahogando, y el encargado el responsable o el que juró evitar en lo posible que tú te ahogues, no solo no hace nada para que no te ahogues, sino se molesta porque otro te ayude a salir del pozo en el que te estás ahogando. Ese es nuestro presidente. O al contrario, te ayuda a ahogarte más. No, o sea, no solo no te ayuda, sino no quiere que nadie te ayude. Entonces, cuando yo digo, y tú me dijiste en ese programa, está fuerte lo que dices, bueno, digo, él quiere que quiebre la economía como la conocemos. ¿Perdón? ¿Lo digo yo o lo dice él? Él cuando dice, no quiero, o sea, lo dice cuando dice, no me gusta el modo, o sea, no quiere que le encuentre solución al problema, porque él no quiere que el problema tenga solución. Es un presidente que parece que le apuesta a la desgracia de los mexicanos. La desgracia en salud, la desgracia en muerte y la desgracia en quebranto económico y en desempleo. Porque él sigue creyendo que la única manera de tener totalmente el control sobre los mexicanos es el único que pueda dar alimento en la boca de todos y cada uno de los mexicanos. ¿Sabes qué, Luis? El mexicano no puede... Luis, ¿sí? Pero fíjate, lo peor de todo esto, Luis, es que todos creen, o sea, ahora, es tan hábil, de verdad, cuando escuchas las mañaneras y la gente cree que lo dice sin querer, que lo dice nada más como absurdo, pero todo está bien planeado. Maquiavélicamente, cada palabra que sale, él sabe que va a tener una repercusión. El mensaje, es que es sorprendente cómo la gente dice, mira, dice una burrada, pero sin embargo, el mensaje está ahí. Lo tiene bien estructurado, no es nada, ¿cómo se llama? No es improvisación, no, para nada. No es torpeza, es la expresión real de lo que él siente, piensa y quiere para México. Así de fácil. ¿Sí? Lo que pasa es que no lo queremos creer,
y la realidad cada vez está avanzando más. Pero este episodio, insisto, este episodio con el BID y el Consejo Mexicano de Negocios, en el que también está involucrado el Consejo Coordinador Empresarial, amablemente o prudentemente o políticamente, en el mejor sentido de la palabra, están tratando de que el presidente no siga molesto por esto y le dicen, creo que lo informaron mal. Creo que se equivocó el presidente, porque en esto no hay deuda, no hay contratación de deuda pública, no hay recursos públicos involucrados, ni siquiera hay aval gubernamental. Lo que pasa es que la Secretaría de Hacienda participa del Consejo y entonces va a tener que votar a favor o en contra. No sé si su voto es suficiente para vetar, no lo sé, porque su participación es menor en ese Consejo. Pero están tratando, presidentes, esto no es para ofenderle a usted, nada más es para llegar los recursos que usted no quiere apoyarnos para que los consigamos. Entonces, vuelvo a lo mismo. ¿Qué es lo que trasluce en esa actitud del presidente? Que no quiere que los necesitados tengan ayuda. Así de sencillo. Bueno. Entonces, ver un presidente que se pelea con los periodistas y con el que se enfrente o el que discrepe de él. Expresar claramente que le molesta que a quien él dispuso no ayudar consiga ayuda en otro lado. Híjole, están dibujando más claramente, para mí claro está hace rato, a un presidente que poco o nada le interesa el destino de millones de mexicanos. Pero ahí no va todo. De repente hay en este momento en el Congreso una iniciativa del presidente donde quiere la aprobación del legislativo para que en tiempos de emergencia él pueda disponer sin participación del legislativo en la decisión de reasignación presupuestal y que esta reasignación presupuestal sea para mantener vivos los proyectos que él quiere. Los proyectos que mucha gente se ha opuesto, como son Tren Maya, Dos Bocas, que es la refinería, o el aeropuerto de Santa Lucía, o el proyecto transísmico. Y los programas sociales. Bueno, nada más para ilustrar un poco. Si de casualidad vieron hoy la entrevista de un senador de Morena, expresidente del PAN, pero se salió del PAN para ir con Morena a la senaduría que se llama Germán Martínez Cázares. Él mismo dice que es un absurdo esto, que él está de acuerdo con Muñoz Ledo o otro legislador morenista, nada más que diputado federal, que dice que pues hasta constitucionalmente no se puede concentrar dos funciones gubernamentales de distintos poderes en una persona. Es decir, que no puede autorizársele al presidente ejercer funciones del Ejecutivo y del Legislativo en simultáneo. Y que aprobar dicha legislatura es eso. Es eso. Es renunciar el Poder Legislativo a ejercer sus funciones y entregárselas al presidente porque es el que manda en este país. Entonces, ¿dónde estuvo el avance de todo este México para acotar la autoridad o el autoritarismo del presidente para que dejara de tener funciones metaconstitucionales? Todo ese avance se está yendo al caño porque el que dicen que es muy bueno, que es muy honesto, que solo quiere el bien de México, está deshaciendo la estructura de este país para ejercerla a su voluntad y de manera unipersonal. Incluso Germán Martínez, el senador de Morena, se atreve hoy a anunciar públicamente a que si los recursos reasignados del presupuesto no se van a dirigir a salud, su voto será en contra. Lo digo públicamente. No es un chisme. Él en un noticiero nacional, él dijo que si la reasignación de recursos no va específicamente para la cuestión de salud, va a votar en contra. ¿Y por qué lo dijo? ¿En qué ambiente dijo lo de la reasignación a la salud? En el momento en que en la Ciudad de México
ya se está hablando, los doctores responsables de las áreas de combate al COVID ya están hablando de saturación hospitalaria, aún reconociendo que no hemos llegado al momento más grave de la pandemia en México. Entonces, ojo, aquí hay una discusión que es constitucional, hay una discusión que es de sentido presupuestal, hay una discusión de concepción de autoridad o de la presidencia de la República. Y en cualquier área que se le vea, el presidente está mal. Si a mí alguien que apoya o defiende a Andrés Manuel me dice que por decir esto quiero que a México le vaya mal, yo digo no, yo quiero que al presidente le vaya mal, le voten en contra, fracase sus intenciones de destrozar a este país y de ejercer el poder como lo quiere ejercer. Entonces, digo, esto es lo que estamos viendo en esta semana. Todavía en la mañanera de hoy, Gerardo, el subsecretario López-Gatell se atreve a decir que del caso del positivo de Irma Heréndira, que es la secretaria de la Función Pública, ¿no? Que dio positivo de COVID, van a investigar quién trascendió la noticia, ¿no? O sea, resulta que había que evitarlo. Al que hay que perseguir no es al delincuente, sino al mensajero, ¿no? Así es. ¿Por qué? Porque el delincuente en todo caso son ellos que están ocultando información. ¿Por qué no la dieron a conocer en el momento que la dieron a conocer? Bueno, si nos abstrayéramos de la Ciudad de México donde sucedió o bajo la férula federal y viniéramos al estado de Yucatán, de acuerdo a un anuncio que hizo el gobernador Mauricio Vila, debiera estar en la cárcel de Irma Heréndira. ¿Por qué? Porque ocultó su información, eventualmente transmitiéndole por contagio su enfermedad a otros, porque ella siguió teniendo reuniones que ocultaron cuando ella ya estaba en prueba de COVID. O sea, ya le habían hecho la prueba y ella tiene, porque se ha demostrado con fotografías, que participó en reuniones con otros funcionarios. Y entonces, a ver, entonces el propósito del gobierno es darnos la información que se requiere para evitar mayores daños, o es ocultárnosla o administrarla como políticamente convenga. Y resulta que ya descubiertos, entonces además viene la amenaza pública de estamos investigando, ahora resulta que López-Gatell es Ministerio Público, es agente investigador, ¿no? Estamos investigando quién dio la filtración. No, lamentamos no haber informado con oportunidad, habiendo podido evitar cuando menos el riesgo de más contagios. A ver, esto, ¿cómo describe al gobierno que hoy tenemos en México? De un lado, a favor de, en contra de la mayoría. A ver, ¿a qué juega el gobierno que constitucionalmente es de todos los mexicanos? ¿A qué juega este gobierno que se mantiene con los recursos de todos los mexicanos? No solo de los que votaron por él, no solo de los que creen las cosas en las que cree Andrés Manuel. ¿A qué juega el gobierno de los Estados Unidos mexicanos? ¿A que dejemos de ser estados? ¿A que dejemos de estar unidos? ¿O a que solo sean mexicanos los que le dé la gana al señor presidente? Don Luis Correa, gracias. Una presidencia monárquica. Hasta la próxima. No me digas. No me digas. Café con sabor amargo.